¿Van? Ok. Hoy vamos a ver dos normas. La primera es la norma internacional de contabilidad 1. Esta norma internacional de contabilidad 1 específicamente toca el tema de la presentación de estados financieros. Recordemos que al final la contabilidad se hace precisamente para la generación de estados financieros. El estado financiero es un informe sobre la situación de la empresa. Entonces, bueno, esta norma nos habla sobre la presentación de estados financieros de propósito general. Lo que vimos en el marco conceptual es que, y también en el capítulo 1, los usuarios de la información financiera, estos estados financieros, son usuarios estándar. Y puede ser una institución del gobierno, puede ser un banco, puede ser un accionista, puede ser un cliente, puede ser un proveedor, y todos ellos pues tendrían una información que es estándar. Es una información para un usuario cualquiera, ¿verdad? No es para un usuario en específico. De forma tal que pues, sea lo más clara posible sobre el panorama de la institución. Y es para un usuario que no tiene esa posibilidad de obtener un informe a nivel interno. Basado en las características, esta información tiene que ser comparable, y ahorita lo vamos a ir viendo, de forma tal que vamos a poder comparar la situación actual con la situación que tenía la empresa en el pasado o con la situación que se está viviendo en otras empresas del mismo sector o industria. Y básicamente lo que nos dice la NIC 1 es unos requisitos mínimos sobre el contenido de los estados financieros. Aquí hay que aclarar que hay otras normas específicas. Entonces puede ser que aquí tenemos como una estructura general, pero hay normas específicas que nos dicen otros datos que hay que presentar. Por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante en el tema 5, vamos a ver sobre los inventarios, el cual tiene una norma específica y tiene otros requisitos que hay que agregar a los estados financieros. Aquí tendríamos como los requisitos mínimos, que bueno, de hecho ahí nos lo dice, son los requisitos mínimos, la estructura y el contenido que deberían de tener los estados financieros. Hay otros requisitos que están viendo en este curso y en otros cursos. Y el alcance de esta norma, bueno, es siempre que una empresa quiera generar estados financieros de propósito general, pero además es una empresa que aplica las NIF. Eso es algo fundamental. Es una empresa que aplica las NIF y para poder cumplir con las NIF, tengo que cumplir con todas las NIF. Entonces, esta es una NIF más que tengo que cumplir en ese proceso. Va a aplicar tanto si yo genero un estado financiero consolidado como si yo genero un estado financiero separado. No sé si alguien se recuerda de este concepto de estados financieros consolidados y separados que vimos la semana pasada. El de consolidados eran varias instituciones del mismo sector, perdón, unas, bueno, varios estados financieros en general de varias sucursales, algo así. Correcto, es de un mismo dueño. Entonces es, por ejemplo, yo les ponía la semana pasada el caso Intel. Entonces tengo Intel Estados Unidos y también está Intel Costa Rica. Entonces, esos que son propiamente de la sucursal o de la casa matriz son separados, ¿verdad? Es el estado financiero de esa subsidiaria. Pero si lo que nos solicita la norma para presentar un estado financiero que muestre toda la situación como tal de la empresa, sería un consolidado que sería la empresa matriz y todas las subsidiarias en un solo estado que lo consolida, valga la redundancia con el término del estado financiero. Por otra parte, hay muy bien la compañera, por otra parte tendríamos que no son de aplicación
para los estados financieros intermedios. Esto ahorita lo vamos a ver en la NIC 34, que de hecho son estados financieros intermedios, pero la NIC 1 es para unos estados financieros de propósito general que yo genero en forma anual. O bueno, digamos en el ciclo de operación de la empresa, estamos considerando un año, que es lo que generalmente pues, dura este ciclo. También rige la NIC 1 para las entidades con actividades sin fines de lucro del sector público o privado, si aplican las NIF, entonces pues tendrán que presentar los estados financieros con base a esta NIC 1. Y en el caso de las entidades que carecen de patrimonio y entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio, que aquí estamos hablando de lo que son las cooperativas, por ejemplo, también pueden perfectamente o deberían, si aplican las NIF, presentar los estados financieros con base en la NIF 1. Algunas definiciones que nos da esta norma. Algunos de estos conceptos no necesariamente los vayamos a ver ahorita, pero ténganlos por ahí para cuando ya lo veamos. Son estados financieros con propósito general, requisito impracticable, normas internacionales de información financiera, materialidad. Vean que algunos de estos ya los vimos. Materialidad proviene del marco conceptual. Las normas internacionales de información financiera ya las vimos en el tema 1. Notas, que bueno, las notas es un componente de los estados financieros. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos conceptos. El otro resultado integral, el resultado del periodo, también provienen del marco conceptual. Propietarios, lo hemos venido viendo también. Ajustes por reclasificación, que este se vería más bien más adelante, y el resultado integral total. ¿Por qué hay algunos de esos definiciones que se repiten del marco conceptual? Porque hay que dar al lector, igual la norma es, digamos, estándar, ¿verdad? Esa comprensión universal del texto. Para ir viendo algunos, estados financieros con propósito general, ¿verdad? Son los estados financieros estándar que se van a generar y que no son para un usuario en específico, como mencionaba anteriormente. Vean que ahí nos dice que cubren necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes. Muy posiblemente un cliente tal vez no tenga esa posibilidad de solicitar un informe a la medida, pero va a necesitar información sobre la empresa. Y entonces estos estados financieros de propósito general tienen que dar un panorama lo suficientemente claro y comprensible del estado de la institución. Nos habla del requisito impracticable. Si yo considero que mi empresa cumple o está aplicando las NIF, yo tengo que aplicar todos los requisitos de las NIF a la vez. No puedo decir que yo cumplo estas normas y esta no. Pero hay casos específicos en los que no podríamos obtener información. Por ejemplo, si yo me tengo que ir al pasado a hacer un ajuste retroactivo, puede ser que tal vez por ahí no logre generar aquel cálculo. No hay forma de generarlo. Hay algunos requisitos de las normas que se podrían convertir en impracticables y eso pues hay que reconocerlo en los estados financieros. Las normas internacionales de información financiera, que son un paquete, vimos varios elementos en la clase 1. Estos son los más importantes, las NIF, las NIC. Recordemos, las NIF es como se llamaban, se comienzan a llamar a partir del año 2000 en adelante, que son normas internacionales de información financiera. Y antes de eso eran las NIC, normas internacionales de contabilidad. Y ahí van a tener sus interpretaciones. Las CINIF, que son interpretaciones de las NIF, y las SIC, que son interpretaciones de las NIF. La idea es ir pasando de las NIC a las NIF. Y bueno, supongo que en algún momento en el futuro ya todas serán NIF. Materialidad, que es un elemento que proviene del marco conceptual y que nos decía que un dato de los estados financieros es material o tiene importancia relativa si su omisión o, bueno, como lo dice acá, expresión inadecuada o empobrecimiento puede influir sobre las decisiones.
Recordemos que al final el estado financiero es para la toma de decisiones y si un elemento se omite y eso podría conducir al usuario a una decisión diferente a la que hubiera tomado con ese dato, pues consideraremos que es material. Notas. Las notas son un añadido que tienen los estados financieros y son la explicación de las políticas que utiliza la empresa. Recordemos que en el marco conceptual hay algunos elementos, habían algunas políticas que había que escoger, como por ejemplo la medición, si lo hacíamos al costo histórico, al valor corriente. Habían varios en los que hay que escoger, si yo lo hacía el mantenimiento de capital físico, de capital financiero. Hay algunos elementos que tenemos que ir escogiendo y con base en ellos tenemos que hacer nuestros estados financieros. Al final el lector del estado financiero tiene que saber cuáles fueron los que escogimos y eso no lo dice el informe, lo dicen las notas, que es un documento que explica todas esas políticas y procedimientos que realiza la empresa para generar los estados financieros. Otras definiciones. El otro resultado integral, también mencionado en el marco conceptual, es parte del estado de resultado integral. Son ingresos y gastos que no se reconocen en el resultado del periodo. ¿Por qué no se reconocía en el resultado del periodo? ¿Algunos se recuerdan? Porque son los que están en los ajustes. Son ajustes. ¿Qué más? Profe, porque son ingresos y gastos que se pueden dar por situaciones extraordinarias. Correcto. Esos son los dos elementos, esos que acaban de mencionar. Son producto de ajustes que tenemos que hacer a los estados financieros y no es algo que sea normal. No es que yo me dedico a esas actividades. Por ejemplo, por alguna situación, mi inventario se dañó, tuve que reconocer una pérdida en los estados, o tal vez su valor de mercado disminuyó significativamente, como dice la NIC 2, y tuve que hacer un reconocimiento para llevarlo a su valor razonable. Es algo que no esperamos que siempre se esté generando. Entonces yo llego, hago la modificación en la contabilidad y como no es algo normal, lo llevo a ese otro resultado integral. También hay normas específicas que nos dicen que lo tenemos que reconocer algunas cosas, algunas mediciones que hagamos en la parte del otro resultado integral. Pero en el otro resultado integral, básicamente lo que vamos a ir reconociendo son movimientos que son extraordinarios. Otros conceptos que tenemos, propietarios, que nos dice que son poseedores de instrumentos calificados como patrimonio. Vean esto, ¿verdad? Y nos habla de instrumentos clasificados como patrimonio. Recordemos que hay diferentes instrumentos de patrimonio también, depende del tipo de sociedad. No todas utilizaban acciones, habían otras que utilizaban cuotas o algún otro instrumento. Entonces, bueno, aquí el instrumento que confiera esa calidad de propietario es el que estamos hablando aquí, ¿verdad? Un instrumento clasificado como patrimonio. Tendríamos el resultado del periodo, que son el total de ingresos menos gastos. Y esto nos puede dar dos resultados posibles. Si los ingresos superan a los gastos, la empresa tiene una utilidad. Y si los gastos superan a los ingresos, tiene una pérdida. Esos son los dos resultados posibles de la empresa. O una utilidad o ganancia o una pérdida. Si a grosso modo. Y me voy a brincar hasta el último. Resultado integral. Porque esto aparece acá. Ahí está. Resultado integral total. El resultado integral total de un periodo es el cambio en el patrimonio durante el periodo, pero
también es la suma de dos elementos que tenemos. Es la suma del resultado del periodo y del otro resultado integral. Al final, ambos son un reporte sobre ingresos y gastos que nos va a decir cuánta es la utilidad o pérdida total que tuvo la empresa en un determinado periodo, que son el resultado integral total. Y bueno, el último que son ajustes por reclasificación, que este lo veremos en el tema cuarto, que son importes reclasificados en el resultado, en el periodo corriente, que fueron reconocidos en el otro resultado integral. Básicamente, bueno, son movimientos que tienen o que generan una variación en lo que ya hemos reconocido en los estados financieros. Si tienen una afectación al estado de situación y una afectación al estado de resultados. Tiene una afectación a los dos. Pero ese lo vamos a ver más adelante. Opa, vamos a quitar acá. Ahora sí. Información que suministra los estados financieros a grosso modo. La situación financiera y este nos lo mencionaba ya el marco conceptual. La situación financiera eran los ingresos y gastos. Perdón, el rendimiento financiero son los ingresos y gastos. La situación financiera es el acumulado que tenemos, activos, pasivos y patrimonio. Y el rendimiento financiero, ingresos y gastos del periodo. Recuerden que los ingresos y gastos del periodo al final vienen y se suman aquí en la situación financiera. La situación financiera es el acumulado que tengo desde que la empresa se constituyó. Entonces, cada vez que yo tengo un periodo en el cual se generaron ingresos y gastos, cuando yo cierro ese periodo, vienen al estado de situación financiera. Entonces, por eso se habla que el estado de situación financiera es un acumulado, porque ahí voy recibiendo todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Si quiero saber cómo fue el rendimiento de un periodo en específico, buscaría el estado de resultados, que aquí lo llaman rendimiento financiero, de ese periodo en específico. Y finalmente nos habla sobre, o nos brinda información del estado financiero sobre flujos de efectivo. Esto es curioso, las normas no están, no se generan bajo el supuesto de flujos de efectivo. ¿Qué es un flujo de efectivo? Cuando me pagan dinero o cuando yo cobro dinero. Los estados financieros están generados, la contabilidad con base en la NIF, en el momento en que se generó la transacción. Yo reconozco el ingreso no cuando me la pagan, sino cuando yo la vendo. Cuando yo hago la venta, la reconozco, no cuando me la pagan. Los flujos de efectivo es un ajuste que tienen esos estados financieros precisamente para traducir esos ingresos y esos gastos en entradas o salidas de efectivo. Porque, como les reitero, el que yo haga la venta no necesariamente significa que me entró ese dinero. Podría haber quedado perfectamente por cobrar o por pagar. El flujo efectivo es una adaptación precisamente para explicar cómo esa utilidad que yo tengo en el periodo se convirtió en dinero. Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? No, profe. Vamos bien. Bien, otros elementos que tienen los estados financieros también ya vistos en el marco conceptual. Vean que es como repetitivo algunos elementos del ANIC 1 del marco conceptual, porque el marco conceptual era un elemento general que va a aplicar en todas las NIF. Entonces, aquí, nuevamente, ¿qué información dan? De los activos, de los pasivos, del patrimonio, de los ingresos, de los gastos, de las ganancias, de las pérdidas. Y hablaríamos, opa, ¿dónde está? Aquí. Que estos tres primeros es el estado de situación. Estos dos es el estado de resultados. Y ahorita vamos a ver que estos dos también son otros dos estados adicionales a los que ya hemos conversado.
¿Para qué se utiliza toda esta información? Bueno, la norma nos dice que hay 3 elementos que podrían interesarle a los tomadores de decisiones. Bueno, proporcionar información para toma de decisiones, precisamente, ¿verdad? Predecir los flujos de efectivo. Entonces, ya les he dicho que no necesariamente ese comportamiento del pasado es el que se va a manifestar en el futuro, pero sí es una guía orientadora de lo que podría suceder. Y uno esperaría que la empresa tenga un comportamiento, una operación similar a la que ya ha venido teniendo. Y finalmente, este es una rendición de cuentas, es mostrar el resultado de la gestión realizada por los administradores con los recursos que le han sido confiados. Y por esto es que a veces los estados financieros son presentados, no solo el estado financiero, sino también que, bueno, ustedes tal vez lo puedan consultar, por ejemplo, para, bueno, en Costa Rica, empresas como Florida Bebidas o Café Brit, La Nación, que hacen una reunión para ver sus perspectivas del futuro y presentar su situación actual. Un elemento importante son los estados financieros. No es el único, ¿verdad? Como es un elemento que forma parte de esa rendición de cuentas, por supuesto, el estado financiero da al final un panorama sobre lo que se hizo. Muy posiblemente sean acompañados con otros informes adicionales que dan un panorama más claro sobre lo que está haciendo la empresa, su plan estratégico, no sé, ¿verdad? Una serie de proyecciones que puedan tener. Esos otros documentos adicionales no forman parte de los estados financieros. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Ellos están fuera del alcance de las NIF, pero podrían perfectamente acompañar los estados financieros para una mayor claridad. El conjunto de estados financieros que nos dice la norma está constituido por estos 5. Estado de situación financiera, activo, pasivo y patrimonio. Hay algunas empresas que no tienen patrimonio, entonces tendrían nada más activos y pasivos. El estado de resultado integral, que son ingresos y gastos. Estos ingresos y gastos nos dan un resultado, ya sea pérdida o ganancia, que llevamos hacia acá. La llevamos hacia el patrimonio. Se va a ir acumulando en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio, que pues es una explicación de las modificaciones en el patrimonio de la empresa. Hace un rato vimos que habían unos movimientos de aportes o retiros de socio. Eso va a afectar directamente el patrimonio, que era, tenía 2 definiciones posibles, ¿verdad? Uno era el valor residual, si yo pagaba todos mis pasivos con mis activos. Entonces era lo que le quedaba al final a los dueños. Y lo otro es lo que los dueños, lo que le pertenece a los socios. Entonces, siendo lo que le pertenece a los socios, ellos pueden disponer de ese capital al final, ¿verdad? Entonces, las modificaciones del patrimonio es ver cómo evoluciona ese capital, si tuvieron aportaciones durante el periodo, si hubieron retiros, cómo la utilidad incrementó el patrimonio en ese periodo. O si yo tengo nuevas emisiones de acciones, por ejemplo, es un movimiento perfectamente atribuible al patrimonio. El estado de flujo de efectivo, que es el que les mencionaba hace un rato, que es una explicación de la parte de efectivo, como su nombre lo indica, que es la capacidad para generar efectivo que nos dice ahí, y que es básicamente cómo los movimientos de la empresa se traducen en términos de entradas o salidas, porque la norma está bajo una base, se llama base de Venn, está más adelante en la presentación, que reconoce los ingresos y los gastos independiente del momento en que se generó la entrada o salida de efectivo. Y al final ese flujo de efectivo es una conciliación para ver cuándo es que me entra o me sale y para qué. Y las notas de los estados financieros, que lo mencioné cuando vimos las definiciones, que son explicaciones y políticas de la empresa, explicaciones adicionales. Por ejemplo, la información que viene en el informe, en un estado financiero, es un resumen de todo lo que tiene la empresa, una serie de transacciones.
y ocupamos que cualquier persona lo entienda. Entonces, al final, ocupamos esas explicaciones adicionales para poner en contexto a cualquier persona, a cualquier usuario. Y las políticas que son propiamente ya los elementos que ha ido seleccionando la empresa a su caso en específico, porque la norma a lo largo de todos sus requisitos, pues generalmente da varias posibilidades y la empresa tiene que ir escogiendo cuál es la que aplica para ellos y por qué. Hay un sexto documento que se presenta solo en algunos casos. Este forma parte del conjunto de estados financieros y esto es cuando hay un cambio en una política. Uno esperaría por un elemento que nos decía el marco conceptual, que era la continuidad de las prácticas contables que de un periodo al otro para poder ser comparables se mantengan esas prácticas, pero puede ser que por alguna situación en específico tuve que cambiarlo. En esos casos en específico, aparte de las 5 documentos que ya vimos anteriormente, hay que presentar este sexto documento que ahí nos dice que aplica cuando la empresa tiene una política contable que aplicó en forma retroactiva o si se hace una reexpresión retroactiva de partidas de sus estados financieros y cuando reclasifique partidas de sus estados financieros. Vean que no es simplemente porque yo quiero hacerlo, sino porque hay cambios en la estructura del estado financiero y entonces lo que estoy presentando para poder generar esa comprensión de lo que está sucediendo ahorita y generar esa comparabilidad, un estado financiero al principio del periodo en forma comparativa para poder entender esos cambios en las políticas contables. Estos son como las generalidades hasta el momento que tiene la NIC 1. Pero la NIC 1 nos habla de dos cosas. Uno, características generales que deben cumplir los estados financieros y la información financiera como tal. Y dos, los requisitos de la información financiera, la estructura. Entonces, vamos a comenzar con esta parte que son las características generales, muy similares a las que ya vimos en el marco conceptual, porque al final pues, son una serie de principios que yo debería seguir al momento de hacer los estados financieros. Y el primero es la presentación razonable y el cumplimiento de las NIF. La presentación razonable la vimos desde el tema 1. La contabilidad tiene que dar un panorama de la situación actual de la empresa, ¿verdad? Y por eso es que todas las transacciones de la empresa al final se están traduciendo, se traducen en los estados financieros. Es una presentación razonable en el sentido que pues, es una imagen fiel de lo que está pasando en la empresa, tanto a nivel de transacciones como de hechos económicos, y por eso decíamos que hay elementos que tal vez no sean necesariamente documentados con una factura o con un contrato, pero que sí afectan a la empresa y que tenemos que comunicarlos. Y además es el cumplimiento, la segunda parte de este principio es el cumplimiento de las NIF. Si yo presento estados financieros y digo que esos estados financieros son con base en las NIF, es porque cumplo todos y cada uno de los requisitos de las NIF. Si no, no cumplo con las NIF. Tengo que cumplir con todas. Y recuerden que son bastantes. Hay algún elemento que podría no aplicar, que también lo vimos ahora, ¿verdad? Un elemento impracticable, pero esos elementos impracticables deberían ser los mínimos, ¿verdad? La mayor parte de elementos se deberían aplicar. Y esto, ¿dónde lo estaríamos comunicando? Bueno, ahorita vamos a ver cómo son los estados financieros, pero no hay ninguna sección en un estado financiero, porque al final es un informe que nos diga, yo cumplí con la NIF. ¿Dónde lo pongo? Hay una, o tiene que haber una nota explicativa que haga esa declaración de que yo estoy cumpliendo con todas las normas. Consulta. Sí, adelante. Estas notas serían como el equivalente a lo que se llaman salvedades en auditoría.
o son completamente diferentes? No, son diferentes porque en el caso de la auditoría de esa salvedad, eh, son elementos que no permiten que la opinión del auditor sea limpia, ¿verdad? Y son algunos elementos que la empresa no logró cumplir por completo, pero que no son generalizados a los estados financieros como tal. Eh, entonces, sí es un poco diferente el concepto de salvedad y de nota de los estados financieros. En el caso, aunque si bien es cierto, cumplen una función parecida, porque la nota de estados financieros pues, da una explicación adicional de lo que se hace en los estados financieros. En el caso de la salvedad, es una información adicional que justifica la opinión calificada del auditor. Entonces, sí son diferentes en ese aspecto. No sé si por ahí la compañera tenía alguna otra consulta. Compañero, De mi parte, no, profe, muchísimas gracias. con gusto. Ok, está bien. Bueno, voy a continuar. Otro elemento que tienen que seguir los estados financieros es la hipótesis de negocio en marcha, que esto también ya lo vimos en el marco conceptual. Ven que hay mucho que se repite del marco conceptual y nos decía que la empresa genera los estados financieros bajo el supuesto de que va a seguir operando. No es de que voy a cerrar mañana, sino que la empresa se va a mantener en el largo plazo. Esa hipótesis de negocio en marcha también la tengo que poner en las notas de los estados financieros, de que los estados financieros se hicieron bajo el supuesto de seguir operando, y en caso de que se esperara que la empresa pues va a ser liquidada o que ya no va a seguir operando, también lo tengo que revelar en los estados financieros, porque esa es una información muy importante para un tercero, ¿verdad? Para los tomadores de decisiones. Muy posiblemente, si la empresa va a cerrar dentro de unos meses, un accionista no va a querer formar parte de aquella empresa. Ya lo mencioné también, otra característica que tienen que tener los estados financieros, y es la base de acumulación o devengo. La base de acumulación o devengo se aplica para todos los estados financieros, excepto para el estado de flujos de efectivo, y la acumulación o devengo es registrar cualquier operación cuando satisfaga, digamos, la definición o el criterio que nos decía el marco conceptual sobre aquel elemento, independiente del movimiento en efectivo. Entonces, ejemplo, hago una venta, no me la pagó el cliente, la dejo por cobrar bajo la base de acumulación o devengo. En ese momento en que yo hice la venta y me quedo por cobrar, la voy a registrar en el estado financiero. Si yo utilizo la base de efectivo, no la registraría hasta que alguien me la pague. Entonces, la base que utilizan los estados financieros y que es con base en la que se realizan esos registros es acumulación o devengo, registrar la transacción en el momento en que se realizó y no en el momento que me lo pague. ¿Estamos claros? Sí, profe. Excelente. Y ese también, bueno, ya de hecho en la presentación ya lo hemos visto. La materialidad o importancia relativa, que bueno, la importancia relativa o materialidad va a estar en función de si un suceso repercute sobre la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Y la agrupación de datos. Al final el estado financiero es un informe, un reporte, y va a ser el condensado de muchas transacciones. Durante el mes podríamos haber tenido, no sé, 1000 facturas.
final del reporte y la sumatoria de todas esas 1000 facturas. Yo esa determinación de qué tanto agrupar los datos lo determino por la materialidad. Si tener esa división le ayuda a un tomador de decisiones a tener un mejor panorama, yo podría agregar o desagregar los datos. Aquí nos dice agrupación de datos. Yo podría todas esas facturas de ingresos, sumarlas y dejarlas en una sola línea, que son ingresos de la empresa. Pero podría ser que tal vez a alguien le interese saber que son unos ingresos por servicios, los otros ingresos por, no sé, venta de un producto, y ahí habría que ver la importancia relativa que tendría combinar o no los dos elementos, que es lo que nos dicen por aquí, agrupado. Yo al final tengo un gran número de transacciones que se agrupan por clases, una misma naturaleza o función, y presentar por separado cada clase significativa. Entonces, si un elemento no es significativo, pues no haríamos esa división, sino que más bien los agrupo. Todo depende de qué tan importante sea para el tomador final de decisiones, de aquel panorama. Eso está unado a esto, que es la compensación. Agrupación y compensación tienen pues alguna relación. La compensación es no dar un grado de detalle en algunas situaciones. Por ejemplo, anular un activo con un pasivo, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy una empresa que tengo a un proveedor que también es cliente mío, un supermercado tal vez, y yo le distribuyo un producto, pero él también me da un producto a mí. Perfectamente uno podría presentar en el estado financiero el neto del activo menos el pasivo o del ingreso menos el gasto. La NIF no lo permite. Eso no estaría con base en las NIF, pero para fines operativos se hace mucho en la práctica. Entonces, esa compensación no es permitida por las NIF porque al final son dos transacciones completamente separadas, ¿verdad? Si yo le vendo acá al supermercado, es un contrato que tiene ciertas obligaciones y que es diferente del otro, donde más bien es la otra parte la que me está vendiendo. Tanto es así que uno tiene una factura y el otro va a tener otra factura. Son dos obligaciones completamente diferentes, que darían un flujo también diferente, ¿verdad? Porque no necesariamente cuando yo compro y voy a cobrar, no sé, a los 30 días y el otro me va a vender a los 30 días. Son elementos que hay que tomar en cuenta para que el tomador de decisiones también tenga un panorama suficientemente claro de las transacciones que está teniendo la empresa, que aquí no lo hice. Ocupo darle a esa persona en el estado financiero una comprensión de las transacciones y sucesos o condiciones que se hayan producido. Si yo hago el neto, pues reduzco las transacciones que hizo al final la empresa. Y limito la evaluación de los flujos de efectivo de la empresa. Ahora podría ser que tal vez yo cobre a 20 días y pago a 30. Pero al momento de dejarlo neto, eso no se queda tan en evidencia. El otro elemento es la frecuencia de la información. Esto ya lo mencioné, estados financieros se presentan con una periodicidad mínima de un año, con base a esta norma. Y cuando una entidad cambie el cierre del periodo, también habría que declararlo, un poco lo que nos sucedió este año que pasó en Costa Rica, ¿verdad? Que el periodo se extendió, no era un periodo de 12 meses, sino de 15. Ese tipo de elementos que hacen que el periodo aumente o disminuya, tengo que informarlo en los estados financieros, también es otra nota de los estados financieros, porque hace que la información no sea completamente comparable. Los que cerramos los estados financieros en diciembre del 2020, vamos a tener unos estados
de 15 meses que son comparados con periodos anteriores de 15, de 12, perdón. Uno de 15 con periodos anteriores de 12. Sí, es un año fiscal, pero es un año fiscal con un panorama un tanto diferente, ¿verdad? Muy posiblemente puede ser que la empresa tenga más gastos o más ingresos en ese periodo de 15. Ahí también pues juega un poco el elemento cíclico, de podría ser que en esos 3 meses, sí, hay meses en los que generalmente yo produzco muchas ventas y haga que el estado financiero tenga un mejor resultado, o puede ser que más bien sea hacia los gastos, quién sabe, ¿verdad? Ahí depende de esa ciclicidad de las operaciones. Pero en todo caso, lo que buscamos es, en las notas de los estados financieros, dar un panorama sobre la extensión o reducción del periodo financiero. La información comparativa, que también la mencionamos desde hace mucho. Ocupo tener informes que sean comparados a través del tiempo y con otras empresas. Para esa comparación, bueno, primero está la parte de los montos, creo que es lo más sencillo, ¿verdad? Yo presento las cifras de este año, las puedo comparar con las cifras del año pasado. Puedo saber si este año vendí más que lo que estaba vendiendo en años anteriores. Pero también hay una información comparativa que debo dar en relación a las notas, porque a nivel de notas podría ser que cambiaran algunas políticas o algunos elementos, y entonces las notas también habría que valorar si se presentan en forma comparativa. Y pues bueno, hay casos específicos cuando se cambian partidas o se reclasifican importes, en los cuales también hay que valorar para fines de poder hacer la información completamente comparativa, si presento información adicional o si tengo que irme y volver a hacer el estado del periodo anterior. Hay algunos ajustes que hay que hacerlos, como si siempre se hubiera utilizado la política de esa forma, de forma tal que al final me queden estados comparativos. Uniformidad en la presentación, que es el uso de políticas a través del tiempo, ¿verdad? Usar las mismas políticas y las mismas clasificaciones de las cuentas. Hay un caso en el que podría variar, que es el que tenemos aquí a la derecha, un cambio en la naturaleza de las actividades de la empresa. Entonces puede ser que la empresa ahora ya tenga un modelo diferente de operación, o que por una revisión determinada hay una mejor clasificación, o una nueva norma, una nueva NIF en este caso, solicite cambios. En esos casos podría ser que yo modifico las partidas, las clasificaciones o la información, ¿verdad? De un año al siguiente. Bien, esas eran las características generales de los estados financieros. Vean que muchas, pues, corresponden a elementos que ya habíamos visto: la uniformidad, la materialidad, la comparabilidad. Todos ellos provienen del marco conceptual. Y es porque el marco conceptual es o rige en forma general para toda la información que yo voy a presentar. ¿Dudas hasta acá? No, señor, todo claro, gracias. Ok. Ya aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos. Esta es la estructura y contenido. Entonces, al final lo que yo presento es un informe. Este informe tiene que tener algunos elementos. Por supuesto, yo tengo que saber qué, o tiene que tener un encabezado para saber qué es lo que estoy presentando. Qué raro que es esto. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, si hablábamos anteriormente que habían 5 tipos de informe,
yo al inicio tengo que poner un encabezado que diga que es el estado del resultado, el estado de situación, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio. Pero además ocupo dar esta información que está acá. El nombre de la empresa, porque es un informe y que es para cualquiera. Entonces, al que yo le vaya a entregar la información, tiene que estar claro de cuál es la empresa, cuál es el estado que estás leyendo, si son individuales o consolidados, ¿verdad? Porque no es lo mismo que sea la subsidiaria a la casa matriz. La fecha del informe, tengo que saber si es un estado de un año, de un mes, de un semestre. No es lo mismo el desempeño de un año al de un mes. No son comparables. La moneda, si son colones, si son dólares, si son yenes, si son euros. Y el grado de redondeo, si estamos hablando de miles, de millones, de cifras exactas. Todo esto es para poder tener un entendimiento sobre el estado financiero. Adelante, Stacy. Profe, una pregunta. ¿Usted nos podría mostrar un ejemplo Ujú. de la identificación de un estado financiero? Es que, bueno, yo ya llevé este curso una vez y eso a mí me costó un montón. Sí, Nunca claro, podía bueno. así como... Viene más adelante, pero bueno, es que casi no se ve. Es esta partecita de aquí arriba. Vean que son los mismos elementos que les estaba diciendo. Vamos a ver si puedo poner el lapicito y esto. El nombre de la empresa, vean aquí está de Florida Bebidas. Aquí está Florida Ice and Farm Co. Y subsidiarias, este es un estado consolidado. Y vea que aquí nos lo dice, estado consolidado de situación financiera, el nombre de la empresa, el nombre del estado. La moneda es en colones, el grado de redondeo nos dice que es en millones, el periodo sobre el que se informa, 31 de diciembre del 2020 y 2019, que básicamente, voy a devolverme, es que aquí el ejemplo venía más adelante. Ay, ahora no puedo devolverme, ahora sí. Ay, Dios mío. Ahora sí. Es lo que nos solicita el primer elemento de la norma. El nombre de la entidad, si son individuales o consolidados, la fecha, la moneda, el grado de redondeo y por supuesto la identificación del estado financiero como tal. Ya ahorita vamos a ir viendo el encabezado de cada uno de los estados, pero digamos que ese encabezado lo debe tener todos los estados. Todos los estados tienen que decir el nombre de la empresa, si son individuales o combinados, la fecha del informe, la moneda y el grado de redondeo. Va a variar un poco si es el estado de resultados, si es el estado de situación financiera, si es el estado de flujo efectivo. Y ahorita los vamos a ir viendo uno a uno, pero este encabezado es uniforme. No sé si por ahí a la compañera que hizo la consulta. Sí, profe, muchas gracias por la aclaración y el ejemplo. Con gusto. Continuando, bueno, vamos a ver el primer estado. Este es el estado de situación financiera. Ya vimos que el estado de situación financiera tenía activo, pasivo y pasivo. Ya ahora nos vamos a ir adentrando un poco en las cuentas específicas que están en cada uno de ellos. Estos son ejemplos de cuentas, ¿verdad? No es que estas son las cuentas. Cada empresa pues tiene su propio juego de cuentas y ahí va a variar mucho de empresa a empresa, ¿verdad? Eso no es, digamos, único, sino que yo puedo adaptar. Así de tintes generales, en activo vamos a tener lo que es efectivo y equivalentes. ¿Qué es efectivo y equivalentes? Bueno, el efectivo, yo creo que todos lo tenemos claros como monedas, billetes que tenemos a mano, pero equivalente, ¿qué podría ser? Un cheque, podría ser la cuenta de un banco. Perfectamente yo dispongo aquel dinero, lo puedo utilizar para pagos. Una caja chica podría ser también efectivo y equivalentes. Lo tengo para pagos, pero no necesariamente, pues bueno, son billetes y monedas. Es algo muy líquido. Deudores comerciales, que son cuentas por cobrar. Ese es un activo, es un derecho que tiene la empresa, un recurso. Inventarios, otro recurso que tiene.
activos financieros, y en activos financieros nos estamos refiriendo, por ejemplo, si la empresa tenía un excedente de efectivo y fui y lo invertí en un banco y entonces me dieron un certificado de depósito, que lo vimos en el tema 1. Certificado de depósito es una inversión en el banco por el cual me van a dar unos intereses. Entonces, ese certificado de depósito es como un dinero que yo invertí en algo, son activos financieros, o puede ser que yo tenía ese excedente de efectivo y compré acciones de otra empresa, también un activo financiero. Propiedad, planta y equipo, que son todo lo que tiene la empresa a nivel físico, su edificio, su maquinaria, su mobiliario, mesas, sillas, vehículos, ¿verdad? En general, todo lo que tiene forma física para operar. Y su contraparte, que son los activos financieros. Activos intangibles, estaba viendo el activo intangible. Que el activo intangible, a diferencia de propiedad, planta y equipo, que son físicos, los activos intangibles, como dice su nombre, no tienen esa posibilidad de estar físicamente, pero yo los tengo, son un derecho. Caso como, por ejemplo, el software. Claro, no existe físicamente, pero es algo que tiene la empresa y lo que puede hacer uso, sus sistemas informáticos, sus patentes. Esos son activos intangibles. Propiedades de inversión, que bueno, estos son, por ejemplo, elementos para arrendar, que yo podría tener un terreno específicamente para arrendarse, entonces eso es una propiedad de inversión. Y finalmente, lo que son activos biológicos, que activos biológicos son animales. Por ejemplo, en una lechería podríamos considerar un activo biológico el ganado, las vacas. Entonces ahí están esas vacas y son el activo de esa empresa. Y todo depende del tipo de empresa del que estamos hablando. Ahí tendremos una clasificación y vean que esta es una clasificación general. Cada uno de ellos se puede extender más. ¿Verdad? El activo biológico puede ser, no sé, matas de café, puede ser plantas de arroz, ¿verdad? Puede ser una serie de cosas. Y ustedes lo pueden desmenuzar aún más en una empresa. Por otra parte, tenemos el pasivo, que son obligaciones que tiene la empresa. Acreedores comerciales, que son cuentas por pagar, perdón. Cuentas por pagar. Pasivo financiero, que es lo que contraparte de un activo financiero. Entonces, ese pasivo financiero es si una empresa emitió un bono, por ejemplo, emití bonos para obtener dinero, entonces es un pasivo financiero. Provisiones, que son salidas que yo espero tener, que aún no las he tenido. Un ejemplo es los aguinaldos, por el simple hecho que mis trabajadores están en la planilla de la empresa, les voy a tener que pagar un aguinaldo a final de año. No se lo estoy dando ahorita, pero conforme ellos van trabajando todos los meses, van adquiriendo ese derecho. Una provisión es ir reconociendo ese derecho y cuando ya ellos se lo ganan, brindárselo. Es un pasivo donde yo estoy anticipando una salida futura. Pasivos y activos por impuesto diferido, pero por impuesto corriente. El otro es pasivos y activos por impuesto diferido, que bueno, en esta parte, bueno, como su nombre le indica, son activos o pasivos. Lo puse en la parte de pasivos, supongo por la figura, pero son pasivos y activos. Entonces podrían estar en la parte de activo o en la parte de pasivo. Son diferidos porque yo los pago, en el caso del diferido, lo pago antes o me lo cobran antes. Entonces, un activo diferido es un activo por impuesto diferido es un impuesto pagado por adelantado. Y un pasivo por impuesto diferido es un pasivo que voy a tener que pagar en el futuro. Y el pasivo
por impuesto corriente es el pasivo de un impuesto de este periodo. Por ejemplo, tuve que pagar el impuesto de renta. Entonces es un impuesto, un pasivo por impuesto corriente. Pero podría ser que me dio a favor. Entonces es un activo por impuesto corriente, es un derecho que tengo, pagué más impuestos del que tenía que pagar, entonces se convierte en un activo por impuesto corriente. Finalmente tenemos la parte de patrimonio. En patrimonio tendríamos las aportaciones y retiros de socios, más la utilidad del periodo, así a grosso modo, ¿verdad? Y aquí nos dice que está, bueno, el capital emitido y reservas, que es el patrimonio con el que se generó la empresa, el equivalente a acciones, por ejemplo, y también esto de participaciones no controladoras. Las participaciones no controladoras es cuando nuestra empresa tiene otros accionistas externos a la empresa. Entonces la participación no controladora es otra empresa que invirtió en nosotros, básicamente. Bien, hay consultas hasta acá. Profe, los aguinaldos dijo que eran provisiones. Correcto. Ah, ok. Sí, en provisiones ahí, por ejemplo, podríamos tener aguinaldo, podríamos tener, ¿qué está pasando? Podríamos tener aguinaldo, podríamos tener cesantía, podríamos tener también una provisión para vacaciones, o podría ser que nos demandaron y puedo tener una provisión por esa salida futura de la demanda, ¿verdad? Hay diversos tipos de provisiones. La provisión es esa anticipación de una salida que ya, pues yo espero que voy a tener que realizar, porque en ese caso, por ejemplo, del aguinaldo, o tal vez veamos el ejemplo de la cesantía. La cesantía se brinda cuando un trabajador es despedido o él renuncia, ¿verdad? Y depende del caso. Bueno, tal vez ahí no me voy a meter en ese tema laboral, pero tenemos cierta incertidumbre sobre en qué momento tengo que pagárselo a ese funcionario y por qué monto, que es tal vez las dos características que tiene una provisión. Tiene un elemento de incertidumbre en qué momento voy a pagarlo y cuánto es el monto final. Mismo caso con el aguinaldo. Yo tendría que dar el aguinaldo a diciembre si el trabajador se mantiene durante todo el año, pero el trabajador podría haber terminado sus labores en, no sé, julio, y entonces en ese momento voy a tener que pagarle el monto de aguinaldo que se ganó hasta ese momento. Entonces las provisiones tienen ese elemento de incertidumbre sobre en qué momento y qué monto, porque al final usted no sabía que él se iba a ir en julio. Bien, no sé si hay alguna consulta más. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Muy bien. Voy a seguir por acá. Bien. El estado de situación, en particular, la norma nos dice que tenemos que clasificar todas las partidas del estado de situación correspondientes a activos y pasivos en corrientes y no corrientes. Básicamente, corriente es de corto plazo y no corriente de largo plazo. Entonces, nos dice que un activo corriente, espero venderlo, consumirlo en un ciclo normal de operación. ¿Cuánto sería el ciclo normal de operación? Un año, que es, de hecho, el que generamos estados financieros, ¿verdad? Estamos bajo el supuesto, ya está NIC 1, de que un ciclo normal de operaciones es de un año. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informe. Entonces, si hoy es mi cierre, no sé, voy a pasarme en el tiempo al 31 de diciembre del 2020. Si hoy es 31 de diciembre del 2020, emití estados financieros,
aquellos activos que yo voy a mantener durante un periodo de 12 meses, que espero consumirlos durante esos 12 meses, que sería del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, serían corrientes, porque es para 12 meses exactos. Si pasan de los 12 meses, estaríamos considerándolos no corrientes. Y por supuesto, el activo que es efectivo y equivalentes a efectivo, siempre van a ser activos corrientes, porque ustedes en cualquier momento las monedas y billetes los van a poder cambiar, o bueno, los van a poder utilizar, ¿verdad? Son algo de uso inmediato. Y su equivalente en pasivo corriente. Pasivo corriente también, pasivo de corto plazo. Lo espero cancelar, en este caso es cancelarlo en el ciclo de 12 meses, de un año. Ahí nos dice, espero cancelar el pasivo en un ciclo normal de operación, que estamos considerando un año. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Hay algunos pasivos que yo podría, si se vencen este año, pero yo los podría renegociar. Y entonces ya no los pago este año, sino que los pago el próximo año. Si yo tengo ese derecho de renegociarlo, se considera pasivo no corriente. Pero si yo no tengo ese derecho a posponer la fecha, a negociarlo, creo que nos dice el cuarto punto, no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, lo tendríamos como un pasivo corriente. Y así no puedo posponer ese pago por 12 meses. ¿Dudas con respecto a lo que son corrientes, activos y pasivos, corrientes y no corrientes? Todo claro, profe. Ok. Hay unas notas en específico que voy a tener que revelar con respecto a al estado de situación financiera. Reitero, hay normas específicas que me solicitan otras notas, pero estas notas ya por sí solas tengo que presentarlas. Subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas. Entonces, ahora vimos tal vez la partida de propiedad, planta y equipo. Sí, en mi estado financiero aparece una línea que dice propiedad, planta y equipo, pero a mí me gustaría saber qué es esa propiedad, planta y equipo. Entonces, en una nota de estados financieros tengo que exponer ese detalle, que son vehículos, que son edificios, que son terrenos, que es maquinaria, que esas subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas. Por otra parte, nos dice información relacionada para cada clase de capital en acciones. No hay una norma específica sobre patrimonio, pero la NIC 1 sí nos solicita cierta información sobre el patrimonio. Entonces nos dice que la información de cada clase de capital en acciones. Una descripción de la naturaleza y destino de las reservas que figuren en el patrimonio. Entonces, no solo el capital, que el capital podría ser acciones comunes y acciones preferentes, y aquí también tendríamos de las reservas, que podría ser una reserva legal que solicita el Código de Comercio o una reserva para reestructuración del negocio. Son dineros que se han ido separando con un fin específico. Tengo que aclararlos en las notas de los estados financieros. Y también nos habla de un caso en específico, una entidad sin capital en acciones. En ese caso, tienen que hacer... porque el capital en acciones es muy claro que es de una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, las que no son sociedades anónimas tienen que presentar una nota donde se especifiquen los cambios producidos durante el periodo en cada una de las categorías que componen el patrimonio y los derechos, obligaciones y restricciones asociadas a cada una. Entonces, cuando yo no tengo acciones, hago esa revelación sobre los cambios que han tenido las partidas del patrimonio.
Y el que sigue es un ejemplo de un estado de situación financiera. Ya un poco vi el encabezado, pero bueno, nuevamente vean el encabezado que tiene, el nombre de la empresa, el nombre del estado, si es consolidado o si es separado, este es consolidado, el redondeo, que es en millones, la moneda, que es en colones, la fecha. Esto es muy importante. Las fechas hay que presentarlas de una forma en específico por cada estado. Un estado de situación financiera tiene que venir, y aquí este es un error que tuvo el que hizo este estado. Este es un estado, bueno, tal vez no tuvo un error, pero no es lo que nos dice la norma. La norma nos dice que aquí tendríamos que poner, y suena raro, ¿verdad? Tiene que venir la frase al 31 de diciembre de 2020 y 19, que es el periodo para el que se informa. Entonces, yo estoy generando los estados a una fecha en específico. Recuérdense que el estado de situación financiera es un acumulado hasta esa fecha. Entonces son al y la fecha de corte. ¿Por qué son al? Porque es el acumulado a esa fecha. Si yo digo al, significa que todas esas cuentas tienen ese saldo a esa fecha en específico. De lo que nos decía la norma, tenemos que clasificarlos en corrientes y no corrientes. Van a utilizar un nombre un poco diferente, circulante y largo plazo, pero esto sería corriente el de arriba y este no corriente. Tengo que presentarlos en forma comparativa. Entonces, ven, aquí está 2019, aquí tengo 2020. Presento también pasivos y los pasivos también los clasifico en corrientes y no corrientes. Igual, ven, aquí lo pusieron corto plazo y largo plazo, pero es su equivalente. Tienen que venir totales y subtotales por cada categoría. Entonces vean que vienen los activos y vienen todas las partidas que conforman los activos y están clasificados en un subtotal de corto plazo, uno de largo plazo y el total, que es la sumatoria de los dos anteriores. Lo mismo pasa en el patrimonio. Tengo en el pasivo, el de corto plazo, el de largo plazo y el total. Y finalmente el patrimonio, que es lo que le pertenece a los socios. Y nos decía que íbamos a tener, bueno, el capital, las reservas, el resultado del periodo y aparte una cuenta que era de la participación no controladora que está aquí. ¿Ven? Ven, aquí nos lo dejaron aparte las contingencias. Igual también tiene un subtotal. Y el total de los estados financieros, que este es pasivo más patrimonio. Por ecuación contable, todo el activo, y aquí voy a tal vez limpiar un poco la pantalla, todo el activo es igual a las cuentas de pasivo más patrimonio. Los recursos con que yo cuento es igual a las obligaciones o las aportaciones que han hecho los socios. Cada una de las cuentas tiene notas adicionales, no todas, pero sí la mayoría. Vean esto, el efectivo y equivalentes de efectivo en la nota 4 tendría información adicionales, inversiones e instrumentos financieros en la 5, y ahí cada una de ellas. Aquí no puse las notas, está en el documento completo que les puse en el campus, ya para que vean el ejemplo. Pero si vamos a la nota, tal vez ahorita lo vemos, la nota aclara la información sobre este monto. Porque sí, sabemos que efectivo y equivalentes de efectivo son 28.887 millones de colones. En la nota de estado financiero nos dirá cómo tienen esos 28.887 millones de colones. No creo que los tengan todos en efectivo, sino que ahí nos va a aclarar que hay un monto en una cuenta bancaria X de tal banco, por ejemplo, ¿verdad? Las notas de estado financiero son explicaciones adicionales para poder entender
esa cifra. Porque así, tal cual, pues sí, nos da un panorama sobre qué es lo que tiene la empresa a nivel de recursos, de obligaciones y lo que le pertenece a los dueños, pero nos faltaría más información para poderlo entender todo. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe, todo claro. ¿Verdad que antes no se ponía efectivo más el equivalente? Más es el equivalente. Es que yo recuerdo que se ponía como bancos o solo efectivo. De ahí es que, bueno, mucho depende del nombre que la empresa le ponga. Por ejemplo, eso que estás mencionando está relacionado con la característica de materialidad y, y agregación. Si el separar el efectivo y los bancos puede proporcionar un mejor panorama, perfectamente podríamos hacerlo. Pero si alguna de esas cuentas no es tan material, podríamos dejarlo en una sola. Entonces, que es por eso que se utiliza esta cuenta de efectivo y equivalentes. O bien se podría hacer como usted está mencionando, que eso también se utiliza mucho, utilizar una cuenta de bancos y una de efectivo. Y ambos métodos son correctos. Este estado en particular utiliza efectivo y equivalentes de efectivo, pero ahí todo depende de la empresa, del contexto. Gracias, profe. Con gusto. Profe, Ujú. eso tiene que dar siempre cero. Bueno, sí, pero ¿qué pasa si alguna vez la... ¿Perdón? Uy, soy yo que me quedé sin audio. Oh. Yo tampoco escuché. Y yo tampoco. digamos, si Ah. la diferencia son 10 colones? ¿Me Ujú. escuchan? Sí, sí, hay una diferencia de 10 colones. ¿Qué pasaría, digamos, en ese caso? Después de revisar y revisar, no, digamos, no puede quedar cerrado todos los estados con una diferencia de 10 colones. No debería. Sí te tuvo que quedar, bueno, ya ahí lo vamos. Sí sucede y ahí pues hay ajustes que se realizan en la práctica, ¿verdad? No es lo más correcto porque al final, y ya eso lo vamos a ver en el tema cuarto, cuando ya comencemos a ver en forma práctica cómo se hacen los registros, cómo se hace un asiento, pareciera como ilógico al final que te quede una diferencia. Sí sucede en la práctica y entonces ahí pues vienen algunos ajustes que se realizan. Y no es lo más correcto es que si tuviera cerrado por sumas iguales. Todo depende del mismo concepto que mencionaba hace un rato, la materialidad. Si aquí nos hubiera dado una diferencia de 10, serían 10 millones, porque aquí estamos hablando de 900.000 millones. Entonces, por ejemplo, aquí una diferencia de 10 sería 10 millones. Una diferencia de 10 millones en el estado financiero final puede ser algo muy significativo que se habrá que ir a investigar, pero en otros casos podría ser que sea un elemento inmaterial y por eso el ajuste se podría hacer y ya te cerró. Pero sí tienen que cerrar. Te tienen que cerrar iguales. Ya en el informe final tienen que dar igual. Ok, si es que digamos, mi consulta sale porque yo trabajo en una tienda y a veces en las tiendas, obviamente todo empieza como desde lo más bajo, digamos. En las tiendas a veces los cierres de caja sobran 10 colones. Nosotros lo mandamos así, pero eso va al contador. Entonces, digamos, mi pregunta es, ¿cómo el contador agarra esos sobrantes de 10 colones y cómo los logra meter como en los estados al final? No sé si me di a entender. Sí, claro. Eso lo vamos a ver en el tema 5 de efectivo. Esos sobrantes o faltantes se convierten en un ingreso adicional o en un gasto. Y que se va a emplear de acuerdo a la política de la empresa. Podría ser que sobran, perdón, con faltantes se lo cobren a la persona
podría ser que la empresa lo asuma, pero serían o irían como un gasto, como un ingreso adicional. Listo, muchas gracias. Con gusto. Bien. Vamos a continuar. Vamos con otro estado. El estado del resultado integral. ¿Qué viene acá? Los ingresos y los gastos. Y les decía, la suma de los ingresos y los gastos nos va a dar si yo tengo una pérdida o una ganancia en ese periodo. Eso lo vamos a llamar como resultado del periodo, que es los ingresos menos los gastos normales de la empresa. Y aquellos ingresos y gastos extraordinarios los vamos a poner aparte en el otro resultado integral. El otro resultado integral son movimientos extraordinarios, que nuevamente hacemos la comparación del ingreso y el gasto. También puede tener una utilidad o una pérdida, pero es una utilidad o pérdida que no necesariamente es de la operación, ¿verdad? Es de sucesos extraordinarios que tengo que reconocer porque al final se dieron, pero que no es a lo que se dedica mi empresa como tal. Y la sumatoria de ellos dos es el otro resultado integral total, que es el que al final voy a llevar a la cuenta de patrimonio. No lo puse por aquí, pero la norma nos dice que podemos presentar un estado de resultado o dos. Un estado únicamente para el resultado del periodo y un estado donde yo hago la sumatoria del resultado del periodo y del otro resultado integral. O puedo presentar un estado que consolide los dos. ¿Qué es lo más común? Que se presente un único estado que sea continuo, entonces reconozco todo lo del periodo y le agrego lo extraordinario. Por ahí hay alguien. Voy con otro ingreso, aquí está. Ok, elementos que tiene que tener estos estados financieros. Nuevamente, estas son partidas propuestas, pueden tener en la práctica otros nombres. Cada empresa pues ahí lo va a ir ajustando. Las NIF tienen algo que se llama la taxonomía X BLR, que es una lista propuesta de nombres, pero no necesariamente yo me tengo que apegar a esos nombres. Estos nombres provienen de esa taxonomía, más o menos. Tendríamos los ingresos ordinarios, que son los ingresos de la operación de la empresa, los costos financieros. Vean que esto lo teníamos en el otro estado. Aquí se repite la participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos. Esto es cuando una empresa, está invirtiendo en mi empresa, ¿verdad? Una empresa que invierte en otra empresa, lo cual se da mucho. Eso significa que al final, pues hay una parte que no le pertenece a los dueños de mi empresa, ¿verdad? Sino que le pertenece a esa otra empresa. Eso también lo van a ver más adelante en otro curso. El gasto por impuesto, si hubiera. El resultado después de impuestos. El resultado de operaciones discontinuadas. Estas operaciones discontinuadas es, por ejemplo, si hay algún segmento de negocio que yo ya no voy a tener, que voy a eliminar, ese elemento que yo voy a eliminar se llama operaciones discontinuadas. El otro resultado integral, que son operaciones extraordinarias. La participación sobre el otro resultado integral para las asociadas y negocios conjuntos. Y el resultado integral total, que va a ser la sumatoria del resultado del periodo más el otro resultado integral. Veamos el ejemplo. Bueno, no sigue el ejemplo, sigue las notas, perdón. Con respecto a eso, tengo que presentar por lo menos estas dos notas. Nuevamente, aquí hay normas específicas que también nos dan otras notas. Estas son las mínimas que debería poder incluir. Si las partidas de ingresos o gastos son materiales, la naturaleza de aquel importe.
Entonces, nuevamente, si yo tengo varios tipos de ingresos, por ejemplo, en mi empresa vende un producto, pero también ofrece un servicio, podría ser necesario, para fines del informe, presentar una única línea que me diga, estos son los ingresos de operación. Y en las notas ya segrego, bueno, yo tengo ingresos por la venta de este producto, de este otro y de este otro. Y por este servicio y este servicio. Lo mismo sucede con los gastos. Podríamos presentar una línea resumida en el estado financiero y en las notas el desglose a qué corresponde. Por ejemplo, podríamos decir que son gastos de operación y en las notas podríamos decir que esos gastos de operación son alquileres, servicios públicos, salarios, entre otros. Y bueno, en el caso de los gastos, de hecho, no es algo que solo sea por la naturaleza e importe. Vean que el segundo punto nos dice que ocupamos un desglose de los gastos reconocidos en el resultado basado en la naturaleza o en la función. Entonces, yo tengo dos formas de presentar los gastos. Con base a la naturaleza, que es el que vemos a la izquierda, o con base en la función, que es el que tenemos a la derecha. A la izquierda, con base en la naturaleza. Por ejemplo, vean que ahí vienen consumo de materiales, materias primas y materias secundarias, gastos por beneficios de empleados, salarios, gastos por depreciaciones, que es digamos, el consumo de activos, la ganancia después de impuestos, antes de impuestos. Vean que aquí tengo un panorama claro de a qué se debe aquel gasto. Por ejemplo, ahí tengo el gasto por beneficios de empleados. Pero si yo lo hiciera por la función del gasto, que es más, digamos, el área operativa en la empresa, yo tendría costos de distribución, de administración, costos de ventas. En el caso de la izquierda, si yo presento con todo ese grado de detalle, no importa, el Estado podría quedar con ese grado de detalle. Y en el caso de la derecha, si yo lo hago en función de los gastos, sí tengo que especificar qué costos son los que tiene distribución, qué costos son los que tiene administración, qué costos son los que tienen la parte de ventas. Tendría que presentar en las notas de los estados financieros ese desglose de los gastos. Profe, una pregunta. Uh-huh. No sé si será insignificante, pero veo que los montos representados en X en naturaleza de los gastos están divididos en dos columnas y en función de los gastos en una sola. ¿Eso es importante y por qué es? Sí, eso lo vamos a ver ya cuando vayamos haciendo estados financieros. Sí es importante para fines de, bueno, la norma hace un rato en las características nos decía que brindemos clasificaciones, subclasificaciones y totales. Cuando nosotros trabajamos a dos columnas, es más fácil la identificación de esos totales y subtotales. Cualquiera de los dos métodos es válido, pero trabajar con varias columnas es el que nos va a permitir, como vamos a ver más adelante, o nos va a facilitar esa clasificación y la generación de esos subtotales. Pero cualquiera de los dos métodos es perfectamente posible. Eso no hay ningún problema. Porque, por ejemplo, en este que están las dos columnas, todos estos son gastos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Los estoy sumando y el que tengo acá es la sumatoria de todos los gastos. Entonces, lo que se trabaja generalmente es que una columna son los submontos y en la acta ya estoy manejando los totales. Aquí, en el de la izquierda, no. Lo que estamos haciendo es el ingreso menos el costo nos da la utilidad. Más estos ingresos menos estos, ¿verdad? Nos va a dar esta ganancia. Creo que es un poco del orden que uno pudiese darle al Estado, de esa claridad para el usuario final. Pero ambos métodos son válidos. Profe, con Gracias. permiso. Uh-huh.
Una consulta. Para el curso, a la hora de escribir, digamos, los montos, los negativos, ¿se van a usar entre paréntesis o con un menos? Es que es que la vez pasada que llevé el curso, eso fue un enredo total. Siempre con- lo hacíamos de diferente manera. No, si lo hiciéramos en un Excel o en algún documento así, eh, yo preferiría que fuera en el paréntesis, pero si es en mediación virtual, eh, si es con el menos. De hecho, en el caso de mediación virtual, él nos dice que si hay negativos, le pongan el signo de menos antes. Pero nada más, digamos que en ese es en el que tengan la posibilidad de fallarlo. Para cualquier otro elemento que usted me tenga que presentar, cualquiera de los dos es válido. Solo en mediación virtual, el negativo. Ok, gracias. Con gusto. Bien. Aquí ya vamos terminando. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de partidas que podríamos presentar en el otro resultado integral. No voy a ahondar en ninguna de ellas porque todas estas partidas provienen de otras normas que, pues bueno, este es un curso introductorio, ¿verdad? No las hemos visto, pero sí quiero que, y por eso les dejo esta diapositiva, que vean los casos específicos, porque es muy posible que les pregunten cuáles son partidas del otro resultado integral. Son estas. Estas son las que ya la norma por defecto nos da. Puede ser que hayan otras que ahí surgen, pero estos 10 son las partidas del otro resultado integral. Son situaciones extraordinarias. Podrían ser una ganancia o una pérdida. Vean que casi todos nos dicen que es o cambio o ganancia o pérdida. Vean el primero, cambio en el superávit de revaluación. Podría ser que ese cambio sea para aumentar o para disminuir. Nuevas mediciones en los planes de beneficios definidos. Podría ser que aumenten o que disminuyan. Entonces, todas estas podrían ser o una ganancia o una pérdida. Y todas las vamos a ver, bueno, sí, todas estas las vamos a ver en cursos posteriores. En este nada más tengan el concepto de que estos son las partidas que van en el otro resultado integral. Ya después vamos a ver de qué trata cada una. Y aquí, ven, es que estas imágenes están un poco borrosas. Tenemos otro ejemplo, en este caso de un estado de resultados. Vean nuevamente, cumple lo mismo que hemos visto, ¿verdad? Tiene el nombre de la empresa, si es consolidado o separado, el nombre del estado. Bueno, aquí también creo que sí la empresa utiliza las NIF, pero bueno, ahí tiene algunos ajustes. El estado se llama estado del resultado integral. Aquí lo llamaron de pérdidas y ganancias y otros resultados integrales. Entonces, más o menos, ¿verdad? Que es en millones, la moneda, el grado redondeado de la moneda, el periodo. Recuerden que aquel que era el estado de situación financiera era al y la fecha, ¿verdad? Que era a ese periodo. Aquí hablamos de que el estado de resultados es para un periodo en específico, que puede ser un mes, un año. Son los ingresos y gastos que se generaron en ese periodo, no son un acumulado como en el estado de situación. Entonces, por eso aquí hablábamos de que es por el periodo de 12 meses al 31 de diciembre y de 15 meses al 31 de diciembre del 2019. Están al revés, mira. Creo que son 15 meses del 2020 y 12 meses del 2019. Bueno, hay sucesos que pasan y estos son estados que están públicos, ¿verdad? Ahí ustedes los pueden buscar en la página de Florida Bebidas. Tiene ahí un par de incorrecciones. Pero tengan en cuenta eso.
El estado del resultado es por el periodo terminado a una fecha. Entonces es por el año terminado al 31 de diciembre del 2020. Entonces ya uno sabe que fue un año, que comenzó el 1 de enero del 2020 y terminó el 31 de diciembre del 2020. Y los ingresos que estoy presentando son de ese año. Elementos que nos decía la norma, bueno, presentar los ingresos de operación, aquí están las ventas. También de las características que fuera comparable, tengo el 2020 y tengo el 2019. Tengo las notas para algunas partidas, no para todas. ¿Cuáles partidas son las que tendría? Las que nos decían hace un rato que tendría el detalle, ¿verdad? Que eran, por ejemplo, los gastos. Vean que lo hice por la función del gasto. Entonces, gastos de ventas y de mercadeo. En la nota tendría que saber a qué corresponden, cuánto fueron salarios, cuántos servicios públicos, cuántos depreciaciones. Tengo entonces los ingresos, tengo los gastos y hay una serie de subclasificaciones. Comienzo con las ventas menos los costos de ventas que me da la utilidad bruta. Esta es la primera sección de este estado. Vienen los gastos de ventas, los gastos administrativos y aquí viene la siguiente sección, la utilidad de operación. Vienen otros gastos neto. Esto es porque es otros gastos menos otros ingresos. También eso lo vamos a ver más adelante. Esto nos da utilidad de operación. Vienen más gastos y más ingresos. Gastos financieros, ingresos financieros, diferencias cambiarias, ganancia en partidas de asociadas. Y aquí nos da una utilidad antes de impuestos. La norma nos hablaba de algunos de estos. La utilidad antes de impuestos tenemos que ponerla. Tenemos que poner el gasto financiero. Tenemos que poner los ingresos ordinarios, que son estas ventas. Ahí ya los cumple esta empresa, ¿verdad? El impuesto, aquí lo tenemos, que también nos lo pedía la norma. El impuesto corriente y diferido, que les decía que había, de hecho, ese corriente y diferido, que el corriente, pues es de este periodo, y el diferido, pues es que lo pagué adelantado, o, ¿verdad?, en periodos anteriores, y lo estoy reconociendo ahorita. Esto nos da una utilidad o pérdida del periodo. En este caso, pues un año les dio pérdida y el otro utilidad. Algo que es importante, yo pongo primero el año más reciente y pongo después el año más antiguo. Por eso está 2020 primero y después 2019. Creo que eso no lo mencionaban las características generales, pero en la práctica así es como se utiliza. Todo este es el resultado del periodo. Yo podría con esto hacer un estado financiero. Hay dos posibilidades, hacer un estado financiero solo con ese resultado o agregarle el otro resultado integral. Y vean que aquí viene el otro resultado integral. Aquí vienen las diferentes partidas del otro resultado integral. Y esto nos da, bueno, el total del otro resultado integral y el resultado integral total del periodo, que está acá. Y nos decía que ocupábamos saber cuánto era de la controladora y de la no controladora. Vean lo que aquí está. ¿Cuánto es el resultado del periodo de la controladora y de la no controladora? Estos 17,000 son estos 17,000 que es el resultado del periodo, y también cuánto del otro resultado integral es de la controladora y de la no controladora. Y venlo aquí, los 31,000 que está distribuido entre la controladora y la no controladora, y que es este que tengo acá. Y bueno, ahí este que es la utilidad básica por acción. Ya que prácticamente todo lo que vimos en el contenido, pues está ahí. ¿Dudas sobre el estado del resultado? No, profe, todo claro.
Ok. Recuérdense en este monto, resultado integral total del periodo 31.950. Ahora cuando voy al siguiente estado, debería tener, porque todos los estados están relacionados. El siguiente estado es el estado de cambios en el patrimonio, que eran modificaciones en el patrimonio. ¿Modificaciones por qué? Bueno, hay varias situaciones. Una puede ser que haya aportaciones de socios o retiros del socio. Otra podría ser precisamente por el que acabamos de ver, que es el resultado del periodo que tengo que llevarlo al patrimonio. Ahí es donde se va a ir acumulando esa pérdida o ganancia periodo a periodo. Aquí nos dice que el resultado integral total del periodo, mira que es el que le estoy diciendo, atribuible a la controladora y a la no controladora, es decir, a la empresa y a una empresa que haya invertido en mí. Para cada componente del patrimonio, los efectos de aplicación retroactiva, reexpresión de la NIC 8, y para cada componente una consideración en que importa al inicio y al final del periodo. Entonces lo que vamos a ver ese comportamiento al inicio y al final. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, igual, el nombre de la empresa, si es consolidado, el nombre del estado, el redondeo y la moneda. Este también es por el periodo, ¿verdad? Es por el periodo terminado en X fecha. Por el periodo, bueno, aquí es por los, bueno, este es que son dos. Por los periodos de 12 meses terminados el 31 de diciembre del 2020 y de 15 meses al 31 de diciembre del 2019. Nos decía la norma que ocupábamos saber la parte de las reservas. Ven aquí las reservas. Además de los movimientos del capital, que es la primera parte que tenemos acá. Y lo que pertenece a la controladora y a la no controladora, que es esto de aquí. Este monto que tenemos aquí como patrimonio, bueno, tenemos una conciliación al inicio y al final del periodo, ¿verdad? Que yo comienzo en 2019 y tengo todos los movimientos hasta llegar al 2020. Lo tengo en forma comparativa. Este de aquí es este periodo que comienza en 2019 y termina en 2020, pero lo tengo que comparar con el periodo anterior que comienza en 2018 y termina en 2019. Y el resultado del periodo lo deberíamos tener aquí. Y aquí está, 31.950, que es el que estaba en el estado de resultados. Aquí en resultado integral total del periodo 31.950. Entonces, el monto que me da el estado de resultados es el que voy a llevar al estado de cambios en el patrimonio. Y además, este monto ¿ya? Que me dio el estado de cambios en el patrimonio es el que voy a llevar al estado de situación. 355.784. Entonces, si yo me devuelvo, voy a devolverme. Vean que aquí, en el patrimonio, efectivamente, 355.784. Al final, el resultado del periodo se lleva a este estado de situación, que es pues el consolidado, ¿verdad? Bien, ¿dudas con respecto al estado de cambios en el patrimonio? Por el momento lo que yo ocupo es que ustedes identifiquen el estado, identifiquen los componentes, las características que hemos visto,
la estructura que nos dice la norma, básicamente, ¿verdad? Ya después iremos viendo cómo se hace. No hay ninguna consulta. ¿No? Bueno, voy a pasar al último estado, que es el estado de flujos de efectivo, y que el estado de flujos de efectivo, ya lo mencioné, que lo que hace es ver la capacidad para generar efectivo y equivalentes a efectivo. Eso es cuando yo pago cuentas o cuando yo cobro cuentas que me den el efectivo, valga la redundancia, ¿verdad? Que me pagaron por aquella transacción. Y la necesidad de la entidad para utilizar estos flujos. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, de una venta, yo cobré el dinero, tengo que saber en qué lo apliqué. Lo apliqué para pagar una cuenta por pagar o lo apliqué para comprar inventario para la empresa. Esos son los dos elementos que nos da el estado de flujos de efectivo. El origen de los fondos y su aplicación. Aquí tenemos el ejemplo. Igual la misma estructura del encabezado, ¿verdad? Nombre de la empresa, el estado, que es consolidado, de flujos de efectivo en millones, colones, y vean que esto también es por el periodo. Hasta este momento hemos visto que todos son por el periodo. El único que es es el estado de situación financiera. Todos los demás son por el periodo. No voy a adentrarme mucho en este estado, pero este estado va a comenzar con la utilidad del periodo y le hago una serie de ajustes. Primero, por las actividades de operación, que es propiamente a lo que se dedica la empresa. Las actividades de inversión, que es la adquisición de elementos a largo plazo, por ejemplo, propiedad, planta de equipo, que está por ahí, o instrumentos financieros. Las actividades de financiamiento, que es deuda o patrimonio, préstamos que tengo. Al final, lo que me está diciendo es cómo esa utilidad se transformó en efectivo para la utilidad, para el efectivo de operación, cuánto efectivo se generó de las actividades de inversión, cuánto de las actividades de financiamiento y cuánto fue el efectivo que entonces me quedó al final del periodo, que son en este caso 28.887. Voy a devolverme. Estos 28.887 son los que debería tener en el estado de situación financiera en efectivo y equivalentes de efectivo 28.887. Vean que todos los estados financieros están relacionados entre sí. Un monto está explicado en otro estado. Y finalmente, bueno, con eso estaría el estado de flujos de efectivo. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta acá. Yo no. Ok. Bien, y el último estado, que bueno, no es un estado como tal, sino que son las explicaciones de los estados. Son notas adicionales, es la parte más extensa de los estados financieros, porque son todas las explicaciones sobre las políticas contables que se han implementado en la empresa. Dice que las bases para la preparación de los estados financieros, las políticas contables, un ejemplo de bases de medición que yo escogí, la información requerida por la NIF que no haya sido incluida en otra parte de los estados financieros. Recuérdense que para cumplir con la NIF tengo que cumplir con todos los requisitos. Pueden ser que haya requisitos de los estados financieros que tengamos que cumplir, que no están presentados, porque al final, si ustedes vieron, esto es un informe, ¿verdad? El estado de flujo de efectivo, por ejemplo, es un informe, casi que son pues unas partidas que uno tendría que entender y unos montos que se presentan en forma comparativa, pero ¿verdad? No tiene mayor información, no hay una explicación de algunos elementos y es lo que estamos haciendo acá. Información que es relevante para entender los estados financieros,
todas las explicaciones que sean necesarias. Causas de incertidumbres en las estimaciones. Puede ser que estos datos no sean exactos, sino que pues en algunos casos tengo alguna incertidumbre sobre el monto o momento en que se va a generar alguno de ellos. Todo eso tengo que ponerlo en las notas. Y para el caso particular del patrimonio, nos piden estos dos elementos: el objetivo, las políticas y los procesos para gestionar el capital, y el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados. Esto de que hayan sido autorizados, si bien es cierto, yo termino mi periodo fiscal, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020, el 31 de diciembre del 2020 se generan las últimas transacciones de mis estados financieros. Yo comienzo a hacerlos, no sé, termino el 10 de enero del 2021. Ahí terminé de hacer los estados financieros. Aún no son los estados financieros que se van a publicar. Primero hay que darles una revisión, por eso hay una diferencia hasta el momento en que se publican, o ¿verdad? Hay un proceso de autorización y revisión de los mismos. Esta información también tenemos que darle, que son generalidades sobre la empresa, el domicilio, la forma legal de la entidad, ¿verdad? El tipo de sociedad, porque mucha de la interpretación que podríamos dar es sobre el tipo de empresa que es. No era lo mismo una sociedad anónima, a una empresa gubernamental, a una empresa, una cooperativa, ¿verdad? Son empresas que tienen estructuras diferentes, y que eso es lo que va al final a explicar por qué mis registros fueron de esa forma. El país en que se ha constituido y la dirección de su sede social. Una descripción de las operaciones de la empresa, a qué se dedica, sus principales actividades e información de su controladora en el caso de que sea una subsidiaria, ¿verdad? Básicamente. Y con eso estaríamos con el tema de la NIC 1, estados financieros. ¿Dudas sobre este tema? No, profe.